La inteligencia artificial representa el conocimiento de forma explícita mediante símbolos, reglas y lógica. Se centra en la manipulación de información estructurada para la resolución de problemas complejos. En la representación de símbolos utiliza estructura de datos abstractos para representar conceptos del mundo real, y en reglas el conocimiento operativo, que se codifica de forma de reglas de producción, generalmente con estructura sí, que sería la condición, entonces y la acción. En lógica se utiliza de forma formal para garantizar las deducciones y el razonamiento que sean válidos y consistentes, sobre todo sistemáticos. También en la manipulación de símbolos es el proceso de razonamiento formal. Los sistemas operan manipulando los símbolos y aplicando reglas lógicas para sacar nuevas conclusiones y conocimientos existentes, que serían las premisas. Es un enfoque donde todo el conocimiento se hace visible y es interpretado por humanos. La explicabilidad es una característica clave, pues puede mostrar una cadena de reglas y hechos que llevan a una conclusión específica, como por ejemplo la medicina o la política. También las aplicaciones típicas, que son las bases para el desarrollo de sistemas expertos, programas diseñados para disimular la capacidad de toma de decisiones y con expertos en un dominio estrecho. También los sistemas de aplicación que determinan secuencias para alcanzar un objetivo. En resumen, la IA puede modelarse como el procesamiento de símbolos y el conocimiento formal, explícito y lógico, con un razonamiento claro y justificable. Me presento, mi nombre es Arlet Rodríguez Aguilar y voy a hablar sobre la lógica en inteligencia artificial simbólica. Es una forma en que las computadoras pueden pensar usando reglas y símbolos, parecidas a cómo razonamos las personas. Se basa en darles conocimientos y pasos lógicos para que puedan sacar conclusiones o tomar decisiones. Se llama simbólica porque usa símbolos y palabras en lugar de números, y con eso la máquina puede entender situaciones, comparar cosas y llegar a una respuesta. Sirve para que las computadoras puedan resolver problemas, responder preguntas, hacer tareas que necesitan razonamiento, como en programas que ayudan a diagnosticar enfermedades o sistemas que toman decisiones inteligentes. También les voy a hablar sobre la inteligencia artificial basada en conocimiento. Es un tipo de inteligencia artificial que funciona usando información o conocimiento que se le enseña previamente. Es decir, en lugar de aprender sola con muchos datos, esta inteligencia usa sus reglas, hechos y experiencias que las personas le dan para que pueda entender y razonar. Sirve para que las computadoras puedan resolver problemas, tomar decisiones o dar recomendaciones basándose en lo que ya saben. Por ejemplo, se usan programas que ayudan a médicos a detectar enfermedades, en sistemas que asesoran a empresas o en sistemas que responden preguntas de manera razonada. En pocas palabras, sirve para que las máquinas piensen usando lo que ya saben, como haría una persona que aplica su conocimiento para encontrar una solución. Hola, bueno, yo hoy les voy a explicar qué son los mecanismos de razonamiento e inferencia y por qué son tan importantes en el pensamiento lógico y el reaprendizaje. Primero, el razonamiento es la capacidad que tenemos nosotros como personas para llegar a comprender, analizar y llegar a conclusión de alguna idea. Es una de las habilidades más importantes del pensamiento humano porque eso nos permite comprender el mundo, resolver problemas y así tomar alguna decisión. Existen tres tipos de razonamiento. Te voy a dar algunos ejemplos. Está el razonamiento deductivo. Este parte de una idea general para llegar a una conclusión particular. Por ejemplo, todos los mamíferos tienen pulmones. El perro es un mamífero, por lo tanto, el perro tiene pulmones. También está el razonamiento inductivo, que hace lo contrario y este parte del caos particular para llegar a una conclusión general. Por ejemplo, he visto muchos cisnes blancos, por lo tanto, todos los cisnes son blancos. Y también está el razonamiento abductivo, que busca la explicación más probable de un hecho. Por ejemplo,
el suelo está mojado, probablemente llovió. Ahora, los mecanismos de inferencia son los procesos mentales que usamos dentro del razonamiento para así extraer conclusiones a partir de dicha información disponible, aunque no todo esté dicho de forma explícita. Esto significa deducir algo que no se dice directamente, pero que se puede entender con base en las pistas o los datos que tenemos. Por ejemplo, si vemos a alguien con un paraguas abierto y el cielo nublado, inferimos o deducimos que esté lloviendo aunque realmente nadie nos lo haya dicho. En resumen, pues el razonamiento es el proceso de pensar y llegar a conclusiones, y la inferencia es parte del razonamiento que nos permite descubrir información implícita o evidente. Ambos mecanismos son esenciales para que nosotros podamos comprender textos, analizar problemas, tomar decisiones y construir el conocimiento. Y esto, en pocas palabras, son lo que son los mecanismos de razonamiento e inferencia, herramientas del pensamiento que usamos todos los días, incluso sin darnos cuenta. Quizás muchos ya lo hemos utilizado, pero realmente no sabíamos cómo se le deduce o cómo se le llama a estas acciones. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Rodríguez de la Rosa y hoy les vengo a hablar sobre el interfaz del usuario en la IA. Primero, tenemos que conocer qué es, y es lo que nos permite como usuario introducir información y recibir una respuesta por parte de la inteligencia artificial. Tenemos 4 ejemplos sobre esto. El primer ejemplo que tenemos es sobre el Missing, que esto ya lleva más de 70 años trabajando en un servicio médico y nos ayuda a identificar las infecciones bacterianas. Como segundo lugar tenemos el diagnóstico de fallas, que es el que nos dice o nos manda un mensaje para saber qué pieza está trabajando en una maquinaria compleja y si está fallando o no. Los chats de voz con regla son los que responden siguiendo árboles de decisiones predefinidos sin un aprendizaje automático, y los asistentes especializados, que son los que nos aplican leyes financieras para ofrecer recomendaciones precisas. Tenemos lo que son ventajas y desventajas. En primer lugar les voy a decir lo que son las ventajas, y la primera es que son explicables. La maquinaria puede justificar su respuesta cuando utiliza reglas para llegar a una conclusión. Y en segundo, son muy útiles en áreas definidas. Como que, pues, un ejemplo es que tú puedes dar ciertas reglas, le puedes dar ciertas reglas y estas las va siguiendo y tienen un conocimiento muy claro y bien estructurado. Tenemos lo que son 3 desventajas por el momento, y la primera es que es muy difícil de actualizar. ¿Por qué? Porque el usuario tiene que estar bien informado sobre la información que hay que actualizar manualmente, porque hay que actualizarlo manualmente y tiene que tener mucho tiempo y un esfuerzo constante. Están limitados en complejidad. ¿Por qué? Porque no funcionan bien en entornos cambiantes o problemas complejos con múltiples variables. Y no tiene más bien un aprendizaje automático. ¿Por qué? Porque a diferencia de la IA con el Machine Learning, no aprende de los datos. Tenemos lo que es la IA basada en conocimientos. Pues esto, pues en resumen de todo lo que le acabo de comentar, es que la IA basada en conocimientos funciona como un manual experto digital que aplica reglas lógicas para resolver problemas en lugar de aprenderlo de los datos. En primera forma o en comunes ejemplos, podría ser que fue una de las primeras aproximaciones a la inteligencia artificial. Entendemos que fue muy útil superadamente, ya que superó técnicas avanzadas, aún siendo valiosa, aún sigue siendo muy, muy valiosa. Hola, buen día. Yo les voy a platicar sobre la planificación y la toma de decisiones de la inteligencia artificial. Para entender un poquito, tenemos que desglosar un poquito más nuestro tema. ¿Qué es la planificación? La planificación es una de las capacidades más avanzadas que tiene la inteligencia artificial, pero es simbólica, la cual consiste en crear una secuencia de acciones lógicas y ordenadas que van a permitir alcanzar un objetivo en específico, como por ejemplo, para entender un poquito más, un ejemplo. Pues un robot que necesita ir de una habitación a otra. Ese robot tiene que planificar los pasos que va a seguir para evitar ciertos obstáculos, como abrir puertas
o si en algún punto de la ruta tiene que tomar alguna ruta alternativa por si algo cambia en el entorno. La planificación pues prácticamente permite que nuestra inteligencia artificial piense antes de actuar, analizando cada paso y las consecuencias. Como segundo punto, pues nuestros algoritmos de planificación son los que nos ayudan a que la inteligencia artificial decida qué acciones tomar, decida qué acciones tiene que tomar y en qué orden. Como existen dos principales, que es planificación hacia adelante, que es el forward planning, que pues prácticamente parte del estado inicial y se va construyendo paso a paso a caminar hacia la meta. Un ejemplo, igual un robot que comienza en el punto A calcula las acciones necesarias para llegar al punto B, como avanzar, girar, evitar obstáculos o así. La segunda es la planificación hacia atrás, que es el backward planning. Comienza desde el objetivo final y razona hacia atrás para determinar qué pasos previos son necesarios, como por ejemplo, si el objetivo es tener un café listo, el sistema piensa, para tener el café necesito prepararlo, para prepararlo necesito agua caliente y café y azúcar, ejemplo. Para tener agua caliente debo encender la cafetera, etc. Esa es la manera en la que la IA traza un plan completo que conecta el inicio con el objetivo final. Número 3. La toma de decisiones en entornos inciertos. En este mundo, pues muchas veces no toda la información segura o exacta la IA necesita manejar una incertidumbre para tomar buenas decisiones. Para eso se utilizan herramientas matemáticas y lógicas que permiten trabajar con probabilidades de niveles de verdad. La probabilidad es aquella que asigna un valor de 0 a 1 y la posibilidad de que algo ocurra, como por ejemplo, hay un 80% de probabilidad que llueva hoy. Es un ejemplo. En inteligencia artificial esto aplicaría para que los sistemas tomen la decisión más seguras, como por ejemplo, si un sensor detecta algo con un 70% de certeza, el robot puede decidir esperar o verificar antes de actuar. Algunas ventajas. La inteligencia artificial permite que tome decisiones realistas en situaciones inciertas y mejora la precisión de predicciones y diagnósticos, que es la lógica difusa o lógica. Esta diferencia de la lógica tradicional que todos tenemos como verdadero y falso, la lógica difusa permite manejar grados intermedios. O sea, no es ni si no, puede haber un en medio. O sea, las cosas no son totalmente ciertas ni totalmente falsas, sino que puede tener niveles o algún matiz. Como por ejemplo, en lugar de decir el agua está caliente, sí o no, la lógica difusa permite decir el agua está muy caliente, el agua está tibia o ligeramente fría. Como por ejemplo, el agua está caliente sería un 0.9, porque es casi llegando al 10 de que está caliente. Tibia, un 0.5 porque está en medio. Y ligeramente fría porque está menos, o sea, poquitito. Es donde les decía, maneja de 0 y 1. Entonces, pues es más o menos eso. Esto es más que nada como en electrodomésticos inteligentes como climatizadores o lavadoras automáticas, las cuales pues ajustan su funcionamiento según las condiciones. Ventajas. Permite razonamientos más humanos y flexibles y mejora la capacidad de adaptarse a entornos cambiantes y imprecisos. Un resumen. En resumen, todo esto que les estoy platicando, la planificación y toma de decisiones son fundamentales en la inteligencia artificial porque permite que las máquinas elaboren planes
paso a paso para cumplir alguna meta, analicen opciones y consecuencias antes de actuar, tomen decisiones lógicas incluso con información incompleta o incierta. Y pues prácticamente, en resumen, también en conclusión, la IA moderna combina algoritmos de planificación con modelos probabilísticos de lógica difusa, logrando sistemas más inteligentes, adaptables y realistas que pueden desenvolverse en el mundo real. Y pues esto sería todo por mi parte de este tema. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues ahora yo les voy a presentar sobre el tema de las soluciones en problemas de la IA y las estrategias para la búsqueda con la inteligencia artificial. Primero vamos a saber qué son las soluciones, y esto es aquello que nos da como función clave en una inteligencia simbólica, permitiendo que la máquina encuentre respuestas o caminos óptimos. Por ejemplo, una mejor ruta como en el GPS, que nos da o nos encuentra un buen camino que sea muy eficiente en un mapa. Y por ejemplo, un siguiente movimiento que lo podemos utilizar como ejemplo en un ajedrez, que pues ya existe, ¿no? En los juegos, siempre que mueves una pieza o no sabes mover una pieza, puedes tener la opción de preguntar qué siguiente movimiento puedes hacer. Y para resolver rompecabezas, por ejemplo, laberintos o acertijos complejos. Esta IA analiza espacios de estados, que son todas las posibles opciones, y utiliza algoritmos de búsqueda para encontrar una mejor solución. Y pues, como anterior menciono, ¿qué son los algoritmos de búsqueda? Los algoritmos de búsqueda son estrategias que usa la IA para explorar diferentes caminos o alternativas hasta llegar a una respuesta deseada. Tenemos dos tipos de algoritmos de búsqueda, y es el algoritmo no informado y la búsqueda informada. Primero vamos por el algoritmo de búsqueda no informado, que también se conoce como ciegos. ¿Por qué se conoce como ciegos? Porque realmente no está bien actualizado o nos da una solución que pues puede tardar en darla. Tenemos lo que es la búsqueda en amplitud. Por ejemplo, explora todos los caminos de un nivel antes de pasar al siguiente. Después está la búsqueda en profundidad, que como su nombre lo dice, busca algo más a fondo para llegar a un final y tener nuestra respuesta bien hecha. Tenemos también lo que son ventajas y desventajas sobre de los algoritmos de búsqueda no informados. La primera desventaja es que es sencillo de programar, no es difícil para que te dé un resultado. En estos ejemplos podemos agarrar el ajedrez y todo eso. Los juegos para pasar a un siguiente nivel, qué puedo hacer para hacer el siguiente movimiento, etc. Y también como otra ventaja es que nos asegura encontrar una solución existente, pues. Y tenemos también lo que son las desventajas, que pues en sí muchas veces tarda mucho en problemas grandes. Y que no siempre encuentra el camino más eficiente. Siempre es como que te hace dar muchas vueltas. Después tenemos los algoritmos de búsqueda informados. ¿Qué tenemos con esto? Pues también se llaman, o bueno, también son conocidos como heurísticos, que usan todo esto para ayudar a decidir qué camino parece más prometedor. Por ejemplo, agarraré un ejemplo de los GPS, que pues de hecho sí es un algoritmo que utiliza mucho el GPS, que es lo que nos ayuda a encontrar una solución más rápida sin regresar, etc. Por ejemplo, una de las ventajas es que te da una solución rápida y óptima, y también reduce el tiempo de búsqueda. También tenemos lo que son desventajas, y es que requiere mucha memoria de cálculo y depende mucho de la calidad de la heurística. Pues puede tardar en darla. Tenemos lo que es la búsqueda en amplitud. Por ejemplo, explora todos los caminos de un nivel antes de pasar al siguiente. Después está la búsqueda en profundidad, que como su nombre lo dice, busca algo más a fondo para llegar a un final y tener nuestra respuesta bien hecha. Tenemos
también lo que son ventajas y desventajas sobre de los algoritmos de búsqueda no informados. La primera desventaja es que es sencillo de programar, no es difícil para que te dé un resultado. En estos ejemplos podemos agarrar el ajedrez y todo eso. Los juegos para pasar a un siguiente nivel, qué puedo hacer para hacer el siguiente movimiento, etc. Y también como otra ventaja es que nos asegura encontrar una solución existente, pues. Y tenemos también lo que son las desventajas, que pues en sí muchas veces tarda mucho en problemas grandes. Y que no siempre encuentra el camino más eficiente. Siempre es como que te hace dar muchas vueltas. Después tenemos los algoritmos de búsqueda informados. ¿Qué tenemos con esto? Pues también se llaman, o bueno, también son conocidos como heurísticos, que usan todo esto para ayudar a decidir qué camino parece más prometedor. Por ejemplo, agarraré un ejemplo de los GPS, que pues de hecho sí es un algoritmo que utiliza mucho el GPS, que es lo que nos ayuda a encontrar una solución más rápida sin regresar, etc. Por ejemplo, una de las ventajas es que te da una solución rápida y óptima, y también reduce el tiempo de búsqueda. También tenemos lo que son desventajas, y es que requiere mucha memoria de cálculo y depende mucho de la calidad de la heurística. Tenemos lo que son como resumen, solución de problemas de algoritmos no informados, que pueden todas las posibilidades sin guía específica, algoritmos informados, son heurísticas y nos ayudan a elegir caminos prometedores. Y las decisiones de inteligentes, que es lo que la IA puede planificar, resolver y optimizar. En sí, la IA simbólica puede resolver problemas mediante estrategias de búsqueda que simulan cómo una persona explora distintas opciones. Y todo esto gracias a métodos, la IA puede tomar decisiones inteligentes en una gran variedad de campos. Ahora yo les voy a hablar sobre el motor de inferencia en la inteligencia artificial basada en conocimiento. Para entender un poquito, primero tenemos que saber qué es el motor de inferencia. El motor de inferencia es un razonador o cerebro lógico de un sistema de inteligencia artificial que se basa en el conocimiento. Su función principal es utilizar reglas y hechos almacenados en la base de conocimiento para de ahí sacar nuevas conclusiones o resolver problemas. En otras palabras, pues el motor de inferencia piensa, decide cómo aplicar ciertas reglas para obtener una respuesta correcta. ¿Cómo funciona? El motor de inferencia toma una información inicial, que son los hechos, y la compara con las reglas almacenadas en la base del conocimiento. A partir de esa comparación se deduce una nueva información o se llegan a conclusiones. Pues se puede decir que pues actúa como un investigador lógico que busca una mejor respuesta paso por paso. Un ejemplo, si en el sistema se ingresan, por ejemplo, pensamos algunos datos. El paciente tiene fiebre alta, el paciente tiene dolor de garganta, y existe una regla en la base del conocimiento que dice: si un paciente tiene fiebre alta y dolor de garganta, puede tener infección. Entonces, ese motor de inferencia va a aplicar esta regla y va a concluir que el paciente probablemente tiene una infección, recomendando pues ya consultar al médico, tomar tratamiento, etc. Existen diferentes tipos de razonamiento en este motor de inferencia, pero existen dos formas principales en las que el motor de inferencia lo razona, que es el encadenamiento hacia adelante, que es el forward chaining, y este parte de los hechos conocidos y aplica la regla hasta llegar a una conclusión final. Por ejemplo, a partir de los síntomas se llega al diagnóstico. Se usa un sistema de diagnóstico médico o técnico. Ese es un ejemplo. Ese es el forward chaining. El segundo es el encadenamiento hacia atrás.
el Backward-Chaining. Esta parte de una hipótesis o alguna meta que busca comprobar si las reglas o hechos las respaldan. Un ejemplo, si el sistema quiere confirmar que el paciente tiene una infección, busca síntomas que lo confirmen o que lo descarten. Se usa un sistema de expertos de análisis y planificación. Las ventajas y desventajas del motor de inferencia son, número 1, razonamiento lógico. Pues esta permite que la inteligencia artificial tome sus decisiones, pero basadas en hechos comprobables. Como lo que les decía de el paciente que tiene infección por sus síntomas. También está la explicabilidad. Esta pues muestra que las reglas que se usaron para llegar a esa conclusión. También está otra de las ventajas es aplicable en múltiples áreas. Se puede utilizar en medicina, ingeniería, asesoría legal, atención al cliente, entre muchos otros. También otra de las ventajas es que automatiza el pensamiento experto. ¿A qué me refiero? Esto realiza pues inferencias similares a las de un humano especializado, en este caso pues como por ejemplo el ejemplo del paciente con infección sería pues se razona con conocimientos, inferencias a las de un doctor estudiado. Las desventajas pues depende mucho de la calidad de base del conocimiento. Si las reglas que tú le implementaste son incorrectas o incompletas, pues las conclusiones van a ser erróneas. Supongamos que en algún dato que pusimos mal, pues ya sale erróneo o que esté incompleto. También es lento el procesamiento en sistemas grandes, o sea, no puede tener demasiadas reglas porque puede ser el razonamiento un poco más lento. También es muy difícil de mantener porque requiere expertos que estén actualizando las reglas constantemente. En este caso, tendría que tener, supongamos que la estamos aplicando en un consultorio, tendría que tener que el doctor constantemente le esté explicando reglas o le esté agregando más bases a la base de conocimiento, más reglas y así. Bueno, en resumen, pues el motor de inferencia pues es el componente que da vida a un sistema experto. Es el encargado de pensar, analizar y concluir utilizando ciertas reglas almacenadas. Gracias a este motor, la inteligencia artificial puede razonar como un humano experto y sacar conclusiones lógicas, además de resolver problemas complejos de una forma automática. En conjunto con la base de conocimiento y la interfaz del usuario, se forma el núcleo de la inteligencia artificial basada en conocimiento, que es una de las primeras y más importantes ramas de nuestra inteligencia artificial. Bueno, ahora me tocó hablarles sobre la representación del conocimiento. Pero antes de platicarles qué es esto, hay que saber qué es. Cuando hablamos de representar el conocimiento, nos referimos a la forma en que las personas o las máquinas organizan, guardan y usan la información que saben o que tienen acumulada. En pocas palabras, es como mostrar lo que sabemos para poder entenderlo, explicarlo y compartirlo. Pensemos en esto, todos tenemos conocimiento en nuestra mente, pero para usarlo o comunicarlo necesitamos una forma de representarlo. Por ejemplo, cuando hacemos mapas conceptuales, esquemas o diagramas. Eso, estamos representando conocimiento porque estamos transformando ideas en algo visual y más fácil de comprender. No hay que confundirlo, por ejemplo, con los resúmenes. Los resúmenes ahí no se aplica, ya que en el resumen estamos tomando la idea de alguien más o el conocimiento de alguien más y nosotros solamente estamos poniendo lo que es más importante. La representación del conocimiento no solo es importante pues para los humanos, sino también para la inteligencia artificial. En este caso se trata de las computadoras, el cómo guardan la información y la usan para razonar o aprender. Por ejemplo, los sistemas de IA o inteligencia artificial usan bases de datos que son redes semánticas o algoritmos para representar conocimiento y poder responder así preguntas o resolver problemas tal como lo haría una persona. Existen varios tipos
de la representación del conocimiento. Entre los más comunes están las redes semánticas, que ya les comenté, que estas muestran relaciones entre conceptos como una especie de mapa o de ideas. También las reglas o las proposiciones lógicas, que se usan para razonar y sacar la conclusión de ese razonamiento. Y los marcos y guiones, que aquí se representan situaciones o típicas o contextos como si fueran plantillas del conocimiento. En resumen, la representación del conocimiento es la forma en que organizamos la información para poder comprenderla, usarla y transmitirla. Gracias a ella podemos aprender mejor, comunicarnos de mejor manera, más clara, construir nuevo conocimiento, esto a partir de lo que ya conocemos. Así que podremos decir que representar el conocimiento es darle forma a nuestras ideas, pues para que cobren sentido y puedan compartirse con los demás.